Me llevó a estudiar una curiosidad por el comportamiento humano, por las multiplicidades del pensamiento, de la emoción, del arte, del deporte. Es decir, este fundamento último que guía nuestra acción. Además tiene muchos puntos de multidisciplinaridad, de trabajo colegiado, con ejes de intersección entre distintas ciencias, disciplinas, artes. La psicología lo es todo en el ser humano, o sea, está en todos los ámbitos, en todos los trabajos, ciencias, actividades humanas, industrias, docencia, la psicología está en todo. Entonces, en esa idea de curiosidad sobre el ser humano fue que quise estudiar psicología. Aptitudes. Debe, pues, muchos elementos relacionados con lo científico, porque la psicología requiere de un perfil de habilidades como tal, metodológicas, de concepción, de ideas previas, científicas, con cierto cambio conceptual, con ciertas ideas trabajadas ya y conocimientos sobre una base científica. Para esto debe tener una capacidad de lectura muy amplia. En psicología se lee mucho para poder estar bien preparado, para poder conocer de los temas, ver a profundidad cualquier situación. Necesitas leer mucho. ¿Cuál es el punto en psicología? Que si no se lee mucho tampoco pasa nada, o sea, no es que repruebes. Pero para poder comprender, aprender, alcanzar ciertos conocimientos y conceptos que son muy complejos, sí se requiere de una lectura muy prolongada y de habilidades de lectura inteligente, o sea, de síntesis, de análisis, de comprensión de textos, de identificación de ideas principales. Se requiere también habilidades de investigación, por lo menos iniciadas, por lo menos diferenciar fuentes, ya nos sirve para poder ingresar a la facultad y ahí formarte una capacidad metodológica de investigación, de estadística, de interpretación, pero por lo menos una base de distinción de fuentes de información. Requerimos también una empatía hacia el ser humano en general, una actitud muy propositiva, muy colaborativa, se trabaja mucho en equipo, se dialoga mucho, se debate mucho, se participa, o sea, tener tanto el elemento culto como el elemento participativo de equipos, de proposición, de interés autónomo por las cosas, por los temas, por lo que sucede alrededor. Se requiere ser muy observador para poder identificar problemas psicológicos, para poder contrastarlos. Se requiere ver más allá de lo cotidiano, de lo social, de lo educativo. O sea, es como una lente general científica, pero con esta cuestión de curiosidad, de pasión por el conocimiento, de creatividad. Hay que diferenciar primero porque al decir área terminal a veces podemos confundirnos. En la Facultad de Psicología hay 8 semestres, de los cuales 4 son de tronco común. Es decir, todos los psicólogos saben un poquito de cada área de la psicología, tienen una formación integral. Los últimos 4 semestres se lleva una materia que se conoce como contextual. Tiene que ver con la realidad social, con filosofía de la psicología, con ética profesional, es decir, aquellos puntos que independientemente del área a la que te vayas a dedicar, requieres como psicólogo. Ya después, tú dices, bueno, a mí me gusta más lo educativo porque quiero dar clases, quiero investigar educación, como fue mi caso, entonces las demás materias van a ser solamente educativas. Este es el área educativa. El área social, el área clínica y de la salud, el área de ciencias cognitivas del comportamiento y el área organizacional. Estoy pensando si me falta otra. Pero bueno, son de momento estas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Correcto, tenemos estas áreas. Y bueno, si en algún punto alguien se interesa mayoritariamente por materias del área educativa, pero quiere tomar algo. Las neurociencias. Me faltan las neurociencias, ¿sale? Son 6. Digamos, le apasiona educación y neurociencias. Entonces va a tomar la mayoría de materias de educativa, pero tomando algunas otras de neurociencias. O dices, bueno, educativa, neurociencias y social, tomas varias materias y te formas en esos 3 ámbitos. En general, el plan de estudios al final es muy flexible. Por eso es que terminas en cierta área, aunque el título tal cual es de psicólogo. Pero obviamente tienes mayor énfasis en una que en otra área. Aspectos positivos. Lo que ya mencioné, la flexibilidad del plan de estudios, que tiene la posibilidad de que te profundices en un área que te interesa. Pero
tienes un contexto y una base de la cual partir, porque los primeros 4 semestres ya llevaste una formación amplia. Entonces vas colocando la cereza sobre el pastel nada más, pero el pastel ya está cocinado. Sabes en general de qué se te habla en ámbitos de comportamiento, en ámbitos sociales, en ámbitos clínicos, en ámbitos educativos. Sabes, conoces generalidades, porque tampoco es que lleves tantas materias de cada área, pero tienes un tinte de lo que trata y ya después tú lo profundizas. Eso me parece muy acertado. Esta parte contextual también es muy interesante y muy bella porque tiene temas, por ejemplo, en las que se contrasta la carrera y la profesión con la realidad social, en esta materia que se llama comprensión de la realidad social, que es parte del área contextual. Entonces enfrentas lo que ves en el aula con lo que está ocurriendo fuera. Por otra parte, materias como filosofía de la psicología te llevan a comprender ciertos orígenes, corrientes teóricas, epistemologías, que te preparan dentro de tu campo. O sea, digamos que fortaleces tus bases, y eso lo tiene cualquiera. Seas un psicólogo neurocientífico o seas un psicólogo terapéutico, ¿no? Efectos positivos, tiene cierta apertura a prácticas profesionales desde cierto semestre. Eso permite que tengas más experiencia a lo largo de tu carrera y salgas ya con algo de preámbulo laboral. Está muy bien ubicada porque sales de Metro Copilco, ya unos pasos llegas, entonces no hay complicaciones de transporte. Si se quisieran ahorrar 5 minutos de caminata, pues toman un camioncito o un trolebús y llegan súper rápido. Pues está en Ciudad Universitaria, que es una majestuosa instalación, tienes enfrente al estadio, y digo, flores y más flores porque fue mi campus, pero pues así a la mano es lo que podré decir mayormente que es positivo. Que es negativo, también es cierto que el plan de estudios es muy teórico, entonces difícilmente dentro de tus clases ves prácticas o por ejemplo ves intervenciones con adolescentes terapéuticamente hablando. O sea, no hay como esta parte indispensable que tú veas dentro de la materia. Así, vámonos al laboratorio de clínica o vámonos al laboratorio de neurociencia. O sea, cada profesor lo instaura. Hay quien tiene, por ejemplo, trabajo en el centro terapéutico de la facultad y en cámaras de Gesell, que son de doble espejo para que el terapeuta vea sin ser visto al paciente. Pues ahí se tienen casos reales que tú observas como estudiante. Está muy bien, pero es solamente si el profesor tiene trabajo en ese espacio. Si no es de esa forma, no obligatoriamente vas a pasar por ahí. La facultad tiene unas instalaciones increíbles, tiene laboratorio del sueño, tiene laboratorio de neurolingüística, pero creo que una desventaja es esta falta de vinculación con los estudiantes de licenciatura. Casi todo ello se hace para maestría, para doctorado, para postdoctorado, proyectos de investigación. Creo que ese es un punto importante como deficiencia, ¿no? Punto negativo. Otro punto que podría considerarse negativo es que en la facultad, a pesar de todas las amplias gamas de titulación que tienes, las modalidades, es tesis o tesis. O sea, haces tesina y examen, o haces tesis y defensa, o haces examen de conocimientos y defensa de tesina, o haces prácticas profesionales con su reporte y el reporte es una tesina finalmente, o servicio social y reporte que es una tesina. O sea, hasta hace poco tiempo estaba muy cerrado a que debías tener un trabajo escrito tipo tesina para poderlo realizar, por lo cual el índice de titulación es bajo. Poca gente se titula, poca gente termina en tiempo y pues sí tenemos un lapso de titulación largo. O sea, son pocos los estudiantes que egresan en 8 semestres y son pocos los que en 6 meses o un año se titulan. Recientemente se abrió la opción de diplomado. A partir de un diplomado conseguir la titulación, pero es muy reciente y podría considerarse negativo por la faceta de índice de titulación. Por otra parte, creo que esta defensa de la tesis pues también tiene una finalidad, que es defender un trabajo. Bueno, ese ya es otro debate, ¿no? Pero creo que eso podría considerarse negativo. Bueno, ahorita estoy pensando en una cuestión que ocurre en la facultad, que hay alumnos que tienen beca alimenticia por un rendimiento escolar insuficiente o porque son alumnos deportistas u otras razones. En la facultad no tenemos como tal un comedor universitario, como si lo tiene filosofía y letras o arquitectura. O sea, tenemos kiosquitos dentro de la facultad donde se venden quesadillas, tacos, ensaladas
y eso es una pequeñez, una pecata minuta, pero podría considerarse negativo, es que pues estoy tan enamorado de mi campus que no puedo decirte muchas cosas negativas, ¿no? Pero eso es lo que se me ocurre. Yo me titulé a través de tesis y presentación de examen profesional. Fue el proceso muy arduo, muy extenuante, pero muy pasional y muy retador, porque la facultad tiene un programa de alto rendimiento en el cual a través de el sistema de universidad abierta puedes tú ir gestionando tus materias para acabar en los semestres que requieras. O sea, yo estudié 3 semestres en escolarizado, el de siempre, ¿no? Y los otros 5 los estudié en SUA, por los tiempos, por mi método de aprendizaje, habilidades de estudio, etcétera. Entonces, digamos, en primer semestre se cursan, digamos, 5 materias, en el segundo 6, tercero 6, cuarto 7, quinto 7, así. Pero tú en el SUA puedes decir, bueno, ya acabé mis 6 materias, échame otras 5. Y si das con los tiempos, con el aprendizaje, alcanzas las calificaciones, puedes hacer, además de tus materias que se maneja por créditos, más o menos como otras 2 o 3 materias en algo que se llama ordinario especial, que es como adelantar materias, digamos. Y además puedes ser extraordinarios, en los que puedes meter hasta 4 materias. Entonces estamos hablando de que si cursas 6 materias, más 2 de ordinario, son 8, más 4 de extraordinario, son 12. Y yo así presenté varios semestres, 12 o 13 materias, 14 materias. Por eso yo acabé más rápido. O sea, permite que tú gestiones tu avance curricular y eso ayuda mucho, por ejemplo, a mis objetivos laborales. Me permitió hacer prácticas, estar dentro de un campo docente, dentro del contexto, en el área vivencial, ¿no? Y llevar mis materias de una forma autónoma, con estudio independiente, con lectura. Por eso fue que yo me titulé antes. Entonces hacía al mismo tiempo las materias, que eran diversas y muchas. Luego hacía mi servicio, que era un seminario de investigación en la facultad. Luego a la par iba escribiendo la tesis. Entonces, o sea, fue un proceso muy intenso, pero como todo me encantaba y me apasionaba, pues el no dormir, a veces el no comer bien, se hace así mínimo. Entonces, fue un proceso que quién sabe si volvería a repetir, porque fue así súper arduo. Seguramente sí, pero muy padre, porque tuve mucha libertad al ir tomando mis decisiones de carrera, de tema. En la facultad hay doctores con múltiples líneas de investigación, conocedores profundos, entonces el tema de tu interés, alguien te lo va a dirigir. Y eso a mí me ayudó mucho porque justo el tema que yo quise, que tuvo que ver con psicoanálisis y literatura, era un tema así como medio híbrido, extraño, no tan trabajado, pues encontré la persona que me lo dirigiera, con la gente que sabía del tema, y fue algo sensacional. Luego de hacer la tesis, tienes que hacer un examen profesional, que es una defensa de la tesis, con un jurado que te pregunta y tú replicas, respondes, la defiendes. Todo eso está maravilloso, académicamente hablando es increíble, te apasiona y te encanta. Pero administrativamente es una carrera contracorriente maratónica, kafkiana, en la cual de repente despiertas y estás convertido en el objeto de burocracia universitaria, que es muy difícil, porque tienes que solicitar trámites en servicios escolares para que revisen tus estudios. Siempre te rebotan un documento, acta de nacimiento, CUR, tienes que llevarla, luego tienes que corroborar que no hiciste trampa en ninguno de tus exámenes en toda la carrera, hacen la revisión de estudios, para la tesis vas presentando distintos formatos, son 3 formatos para titularte. El primer formato debe estar avalado por tu director de tesis con el tema y que él te lo va a dirigir y un asesor. Debe ser del área en la que tú estás, de las que mencionamos de la psicología, o por el sistema de universidad abierta, que fue como yo lo ingresé. Entonces necesitan la firma de este director. Lo aprueba el director de la facultad y ahora sí se designa el jurado que va a fungir como sinodal. Que aunque tú propones, bueno, tal doctor y tal doctor y tal doctor trabajan en el tema que yo sé, pero el director tiene que dar visto bueno. Entonces, en lo que sale de todas sus juntas, de hablar con el rector y de ver los acuerdos de la facultad, tarda en revisar tu documento. Eso complica mucho. Yo creo que en total, se tarda uno quizá 6 meses o 5 meses para hacer todos los trámites. Entonces tienes que hacerlo con mucha anticipación.
La forma 3 es cuando ya tus sinodales acabaron de revisar la tesis, le dan visto bueno, significa que ya puede presentarse y defenderse, y luego hay que pedir fecha para examen de titulación, el aula, se tiene que pedir con 2 semanas de anticipación, o sea, es un mar de trámites que genera una prueba de paciencia, de constancia, de necedad incluso, porque tienes que estar insistiendo, preguntando, regresando, pero se puede. O sea, yo me mentalicé desde un principio a que tan importante era mi tesis como todo lo que le englobaba. Entonces yo lo veía como una parte necesaria, como una condición sine qua non para titularme. No había de otra forma, caótica y aburrida. Pero por esta misma premura que yo tuve, es que me titulé relativamente rápido, porque hay quien tarda más tiempo en dar aviso, en conseguir el sinodal. O sea, yo desde tercer semestre tenía el director de tesis y empecé a trabajarla y avanzamos y al final nada más la pulimos y agregamos unas cosas. Pero quien sale de octavo semestre y apenas empieza está perdido porque va a tardar quizá 3, 4, 5 años en titularse. Porque los doctores tienen ocupaciones, tienen investigaciones y bueno, eso yo invito a quien quiera titularse en cualquier carrera que lo vaya viendo desde antes, que piense temas, que piense quién, que vaya viendo afinidades con los profesores para que al final sea práctico. La UNAM da becas de titulación, entonces a mí me dieron una beca muy buena por titularme en tiempo y forma que se llamó beca de alto rendimiento. Bueno, y otras oportunidades, premios de tesis, premios de seguro de servicio social. Entonces, pues mi experiencia fue muy padre y titúlense. Es muy bajo, ultra bajo, porque prácticamente todo lo obtienes a través de copias. Requieres muchas lecturas, requieres artículos científicos en los cuales la universidad tiene inscripción para bases de datos. Entonces, en revistas como Springer, en revistas como Science Education, etcétera, tienes acceso a través de la red UNAM y con tu clave tienes acceso remoto a las bases de datos. O sea, eso te ayuda muchísimo. La biblioteca está súper bien variada, que es la de la facultad, y además tenemos la de posgrado. Dentro de la misma facultad se imparte el posgrado y tienen su propio acervo bibliográfico de artículos, hemerográfico, y está muy bien variado. Entonces, más que desembolso en dinero, es en tiempo. Claro que si, por ejemplo, te llama la atención psicoanálisis y quieres comprar las obras completas de Freud, te vas a gastar tus 30,000 pesos quizá. Pero si no, sacas unas copias y ahí está, tienes el texto y la información. Es más bien variado. Digamos, cualquiera puede estudiarlo con pocos recursos o con muchos recursos. Depende de cómo lo vayas gestionando y organizando, pero sin duda no es una carrera de alto desembolso económico como otras, y más bien es de querer, de dedicarse, de indagar, y opciones hay un montón. Pues maravilloso. La universidad abierta forma parte de un sistema de la UNAM que es Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. O sea, para los amigos es SUA, pero en realidad es SUAYED, porque hay carreras ampliamente que tienen, además de la modalidad escolarizada, la modalidad abierta y otra que es a distancia. Es decir, en la que nunca te presentes en la facultad más que inscribirte y a recoger tu título prácticamente. Todo lo demás lo haces en línea, esa es la educación a distancia. La carrera de psicología tiene la modalidad en línea, pero en la FES Iztacala. En mi facultad se imparte en universidad abierta, con el mismo plan de estudios, que difiere de la de Iztacala, y en distintas carreras puede que sea el mismo programa u otro. En la mía, afortunadamente, es transparente, es idéntico. Yo me di cuenta en tercer semestre que no iba a poder cumplir con mis expectativas de trabajo, de profesión, de vida laboral, de proyectos académicos, estando en la escuela, porque yo vivía a 3 horas de la facultad. Entonces era mucho tiempo de trayecto, de vuelta, y estudiar y leer, practicaba deporte de alto rendimiento, o sea, era muy complicado. Lo agendé, lo revisé, me informé y me dijeron que se podía hacer el cambio. Entonces tomaron en cuenta mis semestres anteriores y del tercero, que fue escolarizado el último, me inscribí al SUA en cuarto y continué con las materias idéntico. Fue un cambio muy interesante, muy aventurero, porque estás acostumbrado a ir, presentarte a la clase, escuchar, apuntar y vámonos. Eso es ser un estudiante. Pero en el SUA te das cuenta de que un estudiante es quien quiere ser un estudiante. Y más que eso, en el SUA lo que se requiere en realidad es ser un estudioso. Porque no va a haber nadie que esté dándote clase, que esté revisando tareas,
presencialmente, que esté corrigiéndote. O sea, en el SUA es una plataforma semi-escolarizada, en la que el profesor dice, los quiero ver cada jueves. Bueno, pues vas cada jueves. O no, no los quiero ver nunca. Mi clase va a ser solamente a través de una plataforma virtual. Y todo lo van a manejar ahí. Si tienen dudas que no se resuelven con la plataforma y con correo y con llamada, entonces van a verme. O sea, son estos dos extremos entre los cuales hay un amplio continuum. Entonces hay quien pues te cita cada 15 días, cada mes, hay con quien jamás tienes contacto personal, y eso lleva a que si cursas, por ejemplo, se me ocurre una materia que es fuentes de información, tú decides qué tanto lees, estudias para presentar un examen. Y puede ser un examen muy difícil, como puede ser un examen muy fácil. Si es muy difícil, pues tienes que prepararte al 100%. Y jugar a que estudias o hacer como que estudias no sirve, requieres de mucho compromiso. Por lo contrario, si es un examen muy fácil y haces lo mínimo para pasar, tampoco tiene caso porque tu formación profesional depende de ello. Entonces requieres una autonomía absoluta, requieres responsabilidad, requieres autorregulación, requieres tolerancia a la frustración, porque llega un punto en el que consideras que no vas a poder, porque no entregaste, digamos, exámenes, trabajos, proyectos, lo que sea, las distintas entregas. Se dan normalmente fechas para entregar. Entonces, subes, por ejemplo, a la página o mandas por correo tu presentación o tu artículo, ¿no? Y de 5 entregas, puede que se te olvide una. Entonces tú puedes decir, olvídalo, la vuelvo a inscribir, la repruebo y hago el extra, o continúo y entrego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, a ver cómo me va. Y digamos, si no entregué la primera, si entregué la segunda y la tercera no me salió bien y saqué 5, tienes que reponerte en la cuarta y en la quinta. Eso pues pone en un reto a la persona que lo vive, porque es complicado tener que asimilarlo, tener que entenderlo y avanzar en lo académico, te vaya bien, te vaya mal. O sea, tienes que cumplir hasta las últimas, y algo muy importante es el mantener la conducta, el continuar estudioso, atento, organizado, perseverante hasta el final. Porque esa materia en la que creías que ibas a reprobar, resulta que sacas 10. O la materia que sentías bien fácil, de repente te complica y por más que estudiaste, sacas 7. Entonces, los profesores casi siempre están dispuestos a darte asesorías. No entendiste, no importa, ven y te explico. Depende mucho de que la materia te interese, o si se te complica, pues busca para que te puedan orientar, pero nadie va a estar detrás de ti. O sea, creo que es el acabose y el culmen de la autonomía académica, porque nadie te va a preguntar, oye, ¿cómo vas? Ni siquiera por cortesía, oye, ¿no has entrado? ¿Qué sucede? ¿En qué te puedo ayudar? No, nada. Si en todo el semestre tú no te comunicas, al final es un MP y punto. Y además no tienes que presentarte, sentirte incómodo porque el profe te ve feo, no, 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 eso no existe en el SUA. Entonces pasa eso, que si terminando el semestre estudiaste, te fue bien, metiste materias de más, etcétera, puedes acabar cursando 14, 15 materias. ¿Cómo puedes acabar pasando ninguna? Entonces, depende de ti, depende de tu trabajo, depende de tu compromiso. Te abre la posibilidad de trabajar, a hacer mucha investigación, a hacer trabajo académico, digamos, irte induciendo al ámbito docente. O sea, ahí se da la figura de, digamos, o sea, como entre comillas, el adjunto. O sea, el profesor que ve que un alumno es bueno y lo invita, ven, vamos a colaborar, ayúdame en mi artículo, ven, mira, estamos trabajando juntos, voy a dar clase, me ayuda, sí. Entonces eso se presta mucho para que el estudiante aprenda a ser profesor, aprenda a ser investigador como estudiante del SUA, porque no tienes que estar todo el día en clase y además tareas y demás trayectos. O sea, ese tiempo que se muere, digamos, en el camión, en el metro o en el auto, se gana en el SUA. El punto es, ¿qué haces con ese tiempo? Si lo aprovechas bien, puedes hacer muchas cosas. O sea, salir de tu carrera trabajando ya en tu carrera, porque aún como estudiante tienes posibilidades de ser becario en muchos lados, o de ser, digamos, como en prácticas y te dan una remuneración. El ser del SUA te permite organizar tu servicio donde quieras, hacer tu tesis como quieras. Es un programa muy noble, es un sistema muy, muy amplio, pero que sí requiere mucho compromiso propio y sobre todo autorregulación. Yo trabajo en un plantel de la UNAM, que es la Preparatoria 8, Miguel E. Schulz, está ubicada en Barranca del Muerto, en Mixcoac, y
ocupo dos funciones. La primera es de jefe de la oficina de seguimiento académico, que tiene un tinte de intervención educativa. Aquí nosotros le damos un tinte psicoeducativo. Trabajamos a través de entrevistas semiestructuradas principalmente, identificamos problemáticas en hábitos de estudio, en autoconcepto, por ejemplo, en expectativas propias, vemos elementos se me fue el dato ahorita, como, por ejemplo, digamos, efecto Pigmalión, o sea, vemos sobre todo en elementos de percepción qué sucede con el alumno, trabaja con padres de familia, qué sucede dentro del núcleo familiar, qué recursos tiene a su alcance educativos, de espacio, económicos, bagaje cultural, y les ofrecemos las alternativas que tienen. Es una oficina de atención, pero que de la mano procuramos llevar una intervención lo más psicológica posible para que en última instancia incida en su bienestar educativo, en sus calificaciones y en su integridad, en su plenitud, que sea feliz, ¿no? Brindamos también información, atención de funcionarios, porque tenemos responsabilidades directivas, entonces hay que cumplir con juntas, hay que cumplir con trámites, hay que cumplir con entregas, con comisiones de confianza. O sea, es un trabajo de todólogo. Haces de todo, llegas muy temprano, te vas muy tarde, pero así es la función universitaria. Parte directiva y administrativa de la universidad. Es muy exigente, pero es preciosa y a mí me encanta, yo amo mi trabajo. La otra faceta es de profesor. En esta misma prepa doy la materia de higiene mental, que forma parte del programa de estudios de la Nacional Preparatoria y que en última instancia se da como optativa en sexto año. Son las funciones que cumplo. Como psicólogo, pues tengo mucho que hacer, tengo elementos y recursos que utilizar, con los cuales intervenir. Creo que el perfil de esta oficina es de psicólogo, porque ves muchos elementos cognitivos, de aprendizaje, de percepción, que identificándolos y sabiéndolos manejar, puedes resolver. Que si no eres psicólogo y tienes una función cercana por lo educativo, por lo social, queda todavía exangüe, no termina de poder concretarse y poder intervenir. La psicología te da muchas bases para eso, entonces creo que es el mejor perfil y pues a eso nos dedicamos. Muchos, muchos, muchos. Creo que psicólogo es una profesión que siempre va a tener trabajo, que siempre tiene área donde desempeñarse. La principal y más difundida en México es la de los recursos humanos. Dentro de las empresas privadas, fungir como capacitador, como reclutador, como entrevistador, muchas cosas que terminan en no. Y pues es la que mejor paga, porque es la industria o en servicios financieros, digamos, de bancos, en general de la iniciativa privada. Siempre requieren a alguien con una preparación y formación psicológica, que es el área organizacional, que en la facultad también se enseña. Y esta área es de corta ocupación, es decir, dentro del sexto o séptimo semestre pueden empezar a trabajar en oficina, en cierta área de recursos humanos. Y todas las empresas lo tienen y lo requieren, por eso hay mucho trabajo. El problema es que es una carrera que cuando comienzas es muy mal pagada. Con los años te va a pagar mejor, digamos quizá 2 o 3 veces más de lo que te pagaría otro campo laboral, pero es de corta duración. Quizás si empiezas, digamos, tu vida laboral a los 25, estarás en tu acabose a los 32, 33 y a los 40 ya no te van a dar trabajo en ningún lado. Ya pasó tu tiempo laboral fuerte y difícilmente vas a poder seguir destacando o encontrando trabajo en otro lado. Por otra parte, pues tenemos la investigación básica, la investigación aplicada en muchas áreas, como ya lo mencionamos de la psicología, tiene distintos puntos de enfoque, de atención y todos pueden ser investigados en estas dos áreas, aplicada o básica. Evidentemente la psicoterapia, la actividad clínica más importante, pero dentro de esta parte también está la salud, en la que se trabaja en salud pública, en epidemiología, haciendo trabajo de campo, haciendo investigación en hospitales. O sea, el sector privado de la salud requiere mucho a los psicólogos en ese sentido. En lo social, principalmente es investigación o algún que otro proyecto independiente o gubernamental. Y la parte educativa, pues por supuesto, la intervención, por ejemplo, en orientación vocacional, un psicólogo educativo tiene todas las bases para hacerlo.
en desarrollo de currícula, en desarrollo de, por ejemplo, programas y planes de estudio. El área terminal de educación es muy cercano a la pedagogía. Entonces tienes las bases de psicólogo y haz de cuenta que le pones chantilly pedagógico, ¿no? Y en eso puedes desempeñar, aunque no es tu área tal cual, pero sabes y puedes adentrarte y seguir profundizando conocimiento. En esa parte ahí, pues, área laboral, de orientador, de tutor quizá, o sea, en instituciones privadas o públicas. Por supuesto, la docencia en el área de psicología es más limitada porque no se da psicología en todos lados, como español o inglés, pero pues también tiene cierto campo de acción. Y como psicólogo del deporte, que va más o menos de la mano con lo clínico, como una ramita, una vertiente. Eh, Estoy pensando en las campañas políticas también se tiene una incidencia psicológica por la faceta de análisis del discurso, del lenguaje no verbal. Prácticamente todas las empresas y campañas políticas tienen un psicólogo por cuestión de imagen, de persuasión, etcétera. Creo que son así, se me ocurren las áreas más a la mano, pero algo que siempre afirmo es que un psicólogo jamás va a estar sin trabajo, jamás. A lo mejor mal pagado en un principio, a lo mejor depende de cómo te relaciones posteriormente, pero lo que vas a tener trabajo como psicólogo, siempre.